Shalom, queridos hermanos, amigos, bienvenidos a este canal. He estado meditando desde hace unos pocos días qué cosas compartir en este nuevo canal. Ya es la tercera vez, el tercer canal que abro con distintos nombres, circunstancias que se dan y usted comprenderá, pero meditando qué cosas son importantes de compartirle. Sé que las noticias mundiales están al día en distintas directrices, en distintos puntos, y pues todo el mundo habla de eso, ¿verdad? Todo el mundo habla de las noticias del día, todo el mundo habla de la política, de los eventos naturales, etc. Entonces recordé y vino a mi mente un texto que está en el libro de Mateo, capítulo 24, verso 14. Y ese texto me dio la respuesta que yo tenía en mi corazón de qué cosas compartir, porque quisiera hacerlo un poquito, si no distinto, sí tratar de no estar tocando temas actuales de toda índole, sino más bien dedicarme exclusivamente a proclamar la bendita Dabar de Torah, la palabra de nuestro bendito Abacados Barujú Yujebaje. Y este texto que le voy a leer pues encaja perfectamente para ese pensamiento, entendiendo y creyéndolo como lo creo yo y como creo que usted lo debe también de creer, que estamos viviendo en los Aharit Hayamim, estamos viviendo en los últimos días, los postreros y últimos días, previo al desencadenamiento de todo lo que la Escritura nos muestra como el día de la angustia de Jacob. La Escritura nos dice que en una ocasión nuestro bendito don Yeshua le dijo a sus talmidim, le dijo a sus discípulos, nos lo dice a nosotros también, por supuesto, a través de ellos, este texto. Y esta besorá, o sea, este evangelio, esta besorá del Malhut, este evangelio del reino, se proclamará, fíjese que la palabra es interesante, es proclamar, no con la intención de convencer a nadie, sino de proclamar. Se proclamará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Este texto encajó perfectamente con lo que yo tenía en mi corazón que hacer con este canal. Porque aquí la palabra nos da muy clara la directriz que tenemos que seguir los que anhelamos hablar de la Escritura y tenemos la oportunidad de hacerlo. Independientemente si usted o yo nos miramos con un ministerio o sin un ministerio, eso es secundario en este momento. Aquí la orden es que este evangelio, esta Besorá se refiere específicamente a los 4 primeros libros del Brit Hadashah, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Esta Besorá se proclamará como testimonio. Fíjense, para que nadie el día de mañana diga, yo no escuché nada, sino que al contrario, hay muchas fuentes por las cuales a usted le puede llegar la bendita Escritura, sea en la línea correcta, en la línea incorrecta, pero de alguna manera todos hemos escuchado lo que la gente le llama la palabra de Dios. Con este texto como base de ahora en adelante, en este canal, yo quiero proclamar, como lo dice ahí, la bendita Dabar de Torah, la bendita palabra de Elohá, no importando
si llega o no llega a pocos o a muchos. Mi sentir, no le digo mi llamado, pero es mi sentir, es proclamar como un testimonio a todo aquel que alcance a oírla, porque lo que sí creo yo, hermanos, es que el fin se acerca rápidamente. Hoy quiero compartir de nuevo parte, porque ya lo hice en el pasado, y es que lo quiero empezar a hacer así porque usted y yo somos almas vivientes. Usted y yo, al igual que toda la humanidad, estamos conformados por tres partes: espíritu, alma y cuerpo. Y es importante que nosotros como almas entendamos, por lo menos someramente, porque no hay demasiada información. Más bien diría yo que información estricta tal vez no la encuentra uno, sino cuando uno empieza a hilvanar y a deducir y a meditar la bendita escritura, va logrando entender cosas que no necesariamente están escritas de una forma literal. Entonces quiero enfocarme en algo que es muy básico para poder entender ya después el desarrollo de nuestra vida sobre la tierra. Y me estoy refiriendo a la preexistencia del alma. Por ahí quiero empezar de nuevo, viniendo desde el Shamaim, desde el cielo, hacia la tierra. Entonces empiezo este shiur, hermano, con ayuda de nuestro bendito Abba, analizando el momento en el cual el hombre es formado, pues debemos de entender que nosotros no somos seres creados, sino somos seres formados. Hay una grande diferencia entre una y la otra. La palabra hebrea usada para crear es bara, es decir, crear algo de la nada. Pero la palabra usada para formar es yatzar, que significa embutir algo, es decir, meter a presión algo. Y va a entender usted ahorita mismo, en unos 2-3 minutos, va a entender cómo nuestra alma está embutida dentro de nuestro cuerpo, de una manera similar, diría yo, para que entendamos los embutidos, ¿verdad? Como cuando usted abre una lata de sardinas y encuentra todas las sardinitas apretadas, metidas dentro de la lata. Bueno, así está, en mi entender, el alma metida a presión dentro de nuestro cuerpo. Dice la Escritura en el libro de Bereshit, en el libro de Génesis, capítulo 2 y verso 8, y formó Yuhvah Elohá a Adán del polvo de Adamá. Aquí usa la palabra Adamá para referirse a la tierra. No siempre ocurre así, pero la mayoría de veces, cuando está hablando de la tierra, polvo de la tierra, algún lugar de la tierra, la Escritura utiliza la palabra Adamá. Y cuando está hablando de tierra de Israel, entonces ya usa Eretz Israel. Aquí aparece en el hebreo del polvo de Adamá, de la tierra, y sopló en sus fosas nasales aliento de vida. Ahí en hebreo es Nishmat Haim, aliento de vida. Y fue el hombre, en esta versión dice, un ser viviente. En el hebreo dice, y fue el hombre un Nefesh Hayah, es decir, un alma viviente. Fíjese, ahí está hecho ya el ser humano del polvo de la tierra. Nuestro bendito Padre insufla, sopla aliento de vida, que es el espíritu humano, el que da vida al cuerpo. Y en ese momento
lo primero a considerar acá es que el Padre, como le digo, en el huerto formó al hombre del polvo y ha formado el hombre. El Padre le insufla aliento de vida, es decir, espíritu de vida, que es, por cierto, el que nos mantiene de pie, el que nos mantiene vivos. Este espíritu, hermanos, proviene y pertenece al Padre. Nos dice Eclesiastés, al hablar de la muerte física del ser humano, cuando ya alguien muere, entonces volverá al polvo de la tierra como lo que era, su cuerpo, y el espíritu volverá a Elohá que lo dio. Ahí está la cita, Eclesiastés 12:7. El espíritu le pertenece al Padre. El cuerpo va al polvo de la tierra, al sepulcro. Y a Shaul posteriormente nos dice que tanto el cuerpo que va al polvo que va al cementerio, tanto el cuerpo como el espíritu le pertenecen al Padre. Dice 1 Corintios 6:20, porque han sido comprados por un precio. Por tanto, glorifiquen a Elohá en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Elohá. Fíjense, cuerpo y espíritu. Note aquí algo muy importante. Note que el cuerpo lo formó Él y el espíritu lo dio Él. Pero no menciona que el alma sea de Él. El alma es una entidad aparte, sí creada por Elohá, por Yud-Heh-Vah-Heh Elohim, pero con algo muy importante, creado con algo muy importante, libre albedrío, es decir, con la voluntad por la que el alma decide hacia quién ir, estando ya en vida terrena, si hacia la luz o hacia las tinieblas. Por eso entiendo que la lucha entre el bien y el mal es quién se hace con el alma como que fuese un botín. ¿Quién la llega a poseer? ¿La luz o las tinieblas? Porque el alma tiene libre albedrío de decidir hacia dónde va, hacia la luz o hacia las tinieblas. Yeshua enseñó algo muy importante, que es parte del inicio de entender esto, y él dijo, el que no nace de nuevo no puede ver el Malhut Hashamaim. El que no nace de nuevo no puede ver el reino de los cielos. Juan capítulo 3, verso 3. Y yo, hermano, pregunto, ¿quién es el que debe de nacer de nuevo? ¿El alma o el espíritu? En mi entender, el espíritu humano, el cual viene con vida, al referirme con vida, estoy hablando en comunión con Elohá. Comunión viene de una palabra que es común unión, es decir, el espíritu al nacer terrenamente viene con una común unión con el Padre, posición que se pierde al adquirir el conocimiento del bien y del mal, de la misma manera que le ocurrió al mismo Adán. Conocimiento adquirido de forma propia, por cierto, y no porque el Padre se lo enseñara, cosa que lo apartó de él. Al adquirir el conocimiento del bien y del mal, eso apartó al primer Adán de la comunión con el Padre, porque desobedeció una mitzvah, desobedeció un mandato del Padre mismo, de que de ese árbol no se debía de comer. Adquirió el conocimiento, pero su espíritu se apartó de la comunión con él, cosa que pasa hasta hoy día. El niño nace con su espíritu vivo, pero este espíritu muere, es decir,
Se pierde la comunión con el Padre en el momento que adquiere el conocimiento, en el momento en el que sabe diferenciar qué es bueno y qué es malo. En ese momento muere espiritualmente todo niño humano. Y ahora, en algún momento de su vida, debe de nacer de nuevo para poder ver, siquiera, ver el reino de los cielos. Y no tan solo para entrar, porque para eso se requieren otras condicionantes que no voy a hablar hoy, porque es parte de otro tema. Por otro lado, el alma, en el momento en el que el espíritu pierde la comunión con el Padre, adquiere plenos derechos sobre lo espiritual, y aun cuando el alma es totalmente carnal, se apodera del control de la vida de la persona y la maneja prácticamente a su antojo. Y de aquí entonces nosotros vamos a entender cuando nos habla de todas las obras de la carne, y hay que recordar que el alma es carne, y lo que es carne, carne es, así lo dijo Yeshua. Entonces, la carne tiene obras, que las menciona el libro de Galut Yah, mal traducido como Gálatas, y que le leo aquí algunas, no le voy a leer, hay varios pasajes, pero solo le voy a leer uno, Gálatas o Galut Yah, capítulo 5, versos 19 al 21. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes. Aquí está hablando del alma, las cuales son inmoralidad sexual, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes, contra las cuales os advierto, dice Shaul, como ya lo he hecho antes, que los que practican, palabrita importante, no es que hagan, sino que tienen en su vida la práctica común de cualquiera de estas cosas, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Elohá. Entonces, hermano, así a lo largo de toda la vida, el hombre es controlado por su alma, que solo genera obras carnales. Sin embargo, el espíritu, que en algún momento está caído a la comunión genuina, a esa comunión genuina con el Padre, busca alternativas para restaurar esa comunión perdida, y por eso nacen, hermano, a requerimiento del hombre, por necesidad del hombre, las religiones. Cuando el hombre todavía no sabe y no tiene revelación de que tiene que nacer de nuevo, pero no es a la manera religiosa como se acostumbra en las religiones, levantar una mano y decir acepto y usted ya nació. No, no es así, hermano, no es así. Pero antes de ese momento, el hombre, porque tiene una necesidad interior de llenar un vacío existencial que trae desde que cayó el primer Adán, ese hombre intenta llenar ese vacío con las distintas religiones que hay en el mundo, las cuales todas, sin ninguna excepción, son creadas por el hombre. Ninguna tiene origen del Padre. Entonces, y vea usted que la palabra religión es una palabra que en latín significa religar al hombre con Dios, es decir, unir al hombre con Dios. Y eso es imposible por medio de la religión. Y usted mira religiones como el cristianismo, el judaísmo, el budismo, el hinduismo, el islamismo, etcétera, todas las religiones del mundo, tratando de hacer que el hombre camine moralmente bien, y muchas lo logran,
pero oiga que solo le digo moralmente en bien, mientras pasan su vida sobre la tierra. Cosa diferente será a la partida de este mundo. Pero como el espíritu no ha nacido de nuevo, él mismo no logra retornar al control de su vida, aunque ahora esté en una religión. Y entonces todavía tiene pleno derecho y pleno gobierno la carne con sus obras sobre la vida de esa persona. Muy religioso puede ser, pero un día de tanto se le sale el apellido. Muy religioso puede ser, pero miente a cada momento. Y es casi cosa natural, porque es el alma que tiene sojuzgada al espíritu. El espíritu está vivo, porque si no, usted no estaría vivo. Al decir que está muerto es porque está alejado de la comunión con el Padre, pero expuesto a influencias espirituales de tinieblas. Por eso es que mucha gente se inclina por el lado oscuro y termina en movimientos de oscuridad, en donde hay verdadera actividad de su espíritu, pero ya es un espíritu tomado por el mal. Ahora bien, ese es o era el plan del Padre, o más bien yo me pregunto, ¿ese era el plan del Padre para la vida del hombre? ¿Que caminara de una forma religiosa como lo hace? Y pues la respuesta inmediata para mí y para usted, creo yo, es pues no era eso lo que el Padre tenía pensado, tenía como plan. El plan del Padre es que el alma aprenda a sujetarse, que aprenda a someterse a un espíritu vivo. Es decir, a un espíritu que mantiene una plena comunión con el Padre. Pero para eso tiene que nacer de nuevo. Es más, el alma antes de tomar cuerpo, en la llamada preexistencia, se le dio la oportunidad de aprender, de ser formado en todo lo concerniente al espíritu, para que después esa alma en el plano tierra aprendiera con facilidad a someterse al espíritu, que por supuesto debería estar vivo. Y dice un texto que es muy interesante, muy oscuro para los que quieren ver oscuridad en él, pero muy enigmático porque es profético. Dice, escrito está en los profetas, y todos serán enseñados por Elohá. Todos, sin excepción. Y dice, todo el que ha oído y aprendido del Padre, viene a mí. Aquí está hablando Yeshua. Fíjese, todos fueron enseñados por el Padre. Todos oyeron la enseñanza del Padre, pero no todos aprendieron la enseñanza del Padre. Solo los que la aprendieron ahora en el plano tierra, sí o sí van a llegar al Padre, al conocimiento de la verdad. Ese es un texto muy impresionante, muy concluyente en mi modo de entender. Ahora la pregunta es, ¿cuándo usted o yo fuimos enseñados por el Padre? Disculpe. Acá se nos muestra lo que hemos dado en llamar algunos la escuela del Padre, la yeshiva del Padre. A esta escuela fueron todas las almas. Aquí no son espíritus. El espíritu es una chispa que sale del Padre para que tengamos vida. Pero para aprendizaje, aquí fueron las almas en la preexistencia las que fueron a la yeshiva, a la escuela del Padre. Todas oyeron de la bendita Torá y fundamentalmente todas supieron del sacrificio del Cordero. Todos oyeron esa enseñanza, pero tan solo las que al oír aprendieron lo enseñado, ahora cuando son introducidas en el cuerpo, en el plano tierra, vienen al conocimiento verdadero de quién es Yeshua,
y su sacrificio en el madero. Hermanos, estas almas nunca se perderán. Ellas vienen, ¿por qué no se perderán? Bueno, tal vez hago un paréntesis. Se podrían llegar a perder, pero digamos que en general ellas no se van a perder porque sus nombres, cuando aprendieron y decidieron por el sacrificio del Cordero, sus nombres fueron inscritas precisamente en el libro de la vida del Cordero. Y eso fue antes de que los mundos fueran creados. Y entonces es, digamos que casi imposible, aunque tiene excepciones, de que se pierdan en el plano tierra. De esta se refería nuestro don Yeshua cuando dice estos textos, Juan 17:9, hablándole al Padre antes de ir al madero, les dice: yo ruego por ellos, no ruego por el mundo. Oiga, qué interesante. No ruego por el mundo, yo ruego por ellos, sino por los que me has dado, porque son tuyos. Okay. Voy a leerle 3 pasajes y un comentario. Eso es 17:9. Ahora le leo 17:12, bajando un poquito la vista. Cuando estaba con ellos, los guardaba en tu nombre, el nombre que me diste, y los guardé, y ninguno se perdió, excepto el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliera. Ese fue 17:12. Y ahora leo 17:20. Mas no ruego solo por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Aleluya, ahí entra usted y yo. Mas no ruego solo por estos, porque mire, yo ruego por ellos, en el verso 9, estaba hablando de sus talmidim, de los 12 sholiachim, o de los 12 shlichim, más bien pronunciado. Y entonces la gente dice, no, solo estaba rogando por sus discípulos. Sí, ahí en el verso 9 sí, pero en el verso 20 dice, mas no ruego solo por ellos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Y nosotros creemos porque leemos la escritura que ellos dejaron escrita. Y por esta escritura que ellos dejaron escrita es que nosotros creemos. Por lo tanto, esa oración intercesora del Padre antes de ir al madero la hizo por usted y la hizo por mí también. Entonces, oiga, hermano, qué palabras tan fuertes. Me impresiona mucho que nuestro don Yeshua diga que no ruega por todo el mundo, cuando que el mundo religioso te dice a ti y a mí que Él murió por todo el mundo. Y sin embargo, dice Él que no ruega por el mundo. Entonces no es así, hermano. Sino que tan solo, se me lengua la traba, sino que tan solo por los que le dio. ¿Cuándo? Preexistencialmente. Entonces la pregunta que me nace, pero ya me la contesté, es ¿y cuándo se los dio? Pues en el contexto de lo que vimos o venimos estudiando, entendemos que el Padre le entregó un grupo de almas, no sabemos cuántas, que en la escuela del Padre oyeron las Sagradas Escrituras, aprendieron de ellas y fueron inscritos en el libro de la vida del Cordero. Esas almas vienen a la tierra, toman cuerpo, y en la entrada al cuerpo y adquirir conciencia del bien y del mal, mueren espiritualmente y ahora es necesario que nazcan de nuevo. Eso es parejo para todos. Pero vemos que también hay un grupo de almas que no aprendieron. Eso se mira en el contexto de lo que acabamos de leer. Está implícito que si los que oyeron y aprendieron vienen a mí, entonces quiere decir que hay un grupo que oyeron pero no aprendieron. Eso ya es algo que uno lo saca por intuición. Entonces vemos que también está ese grupo de almas que no aprendieron, es decir, no creyeron en las Sagradas Escrituras ni en el sacrificio del Cordero. En el ejemplo que pone Yeshua, le llama el hijo de perdición. Y el ejemplo acá que está hablando él es Yehudá Iscriot, el que se conoce como Judas Iscariote. Él ya venía perdido, pero no porque fuera mala gente,
sino que en el contexto de la enseñanza que le estoy hablando, ciertamente él no creyó en el sacrificio del Cordero preexistencialmente, y que conste que era un verdadero Sholiach, era un verdadero apóstol, porque él lo llamó al apostolado. Entonces, con ser apóstol no se salva usted, hermano, para el que se llame así. A saber quién se lo puso, o si usted se lo puso. Entonces, estas ya son almas que prácticamente vienen perdidas. Su nombre no está inscrito en el libro de la vida del Cordero, y eso les va a traer condenación eterna. Ahora acá, para ir terminando, hay que poner un equilibrio con aquellos que en la preexistencia sus nombres fueron inscritos en el libro de la vida. Y aquí le leo este texto. Está, permítame, ya le digo ahorita el texto. Dice, y escribe al malaj de la congregación de Sardis, el que tiene los 7 ruajim de Elohá y las 7 estrellas, dice esto. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Entendamos muerto espiritual. Ponte en vela, o sea, vigila, y afirma las cosas que quedan, que estaban a punto de morir, porque no he hallado completas tus obras delante de Elohá. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, guárdalo y haz teshuvá, o sea, arrepiéntete. Por tanto, si no velas, vendré como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unos pocos en Sardis, que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo vestidos de blanco porque son dignos. Amén. Así, el vencedor será revestido de vestiduras blancas. Oiga esto, y no borraré su nombre del libro de la vida del Cordero, y reconoceré su nombre delante de mi Padre y delante de los malajim. El que tiene oídos, oiga lo que el Ruach dice a las congregaciones. Estoy leyendo Gidgalut o Apocalipsis 3, del 1 al 6. Esto, hermano, impacta mi alma, impacta mi corazón. No nos sintamos seguros y confiados porque nos creemos creyentes y descuidamos nuestra vida espiritual en algún momento, nuestra relación con Él, porque en el ejemplo que Yeshua pone, estos pertenecían a un grupo, a una congregación, la de Sardis, como hoy puede ser una congregación X. Digamos que se habían acomodado creyendo que ya todo estaba hecho y se descuidaron de velar, de vigilar sobre sus propias vidas. Y sin darse cuenta, estos llegaron a estar muertos espiritualmente. Estaban vivos, pero estaban muertos espiritualmente. Es decir, alejados de la comunión con el Padre. Por distintas causas, pienso yo. Placeres de la vida, luces del mundo, codicia por lo terreno, amor por el dinero, y póngale usted ahí varios etcéteras más. Y creyendo estar bien porque se congregaban, no se dieron cuenta hasta cuando ya fue muy tarde y sus nombres fueron borrados del libro de la vida. Entonces, hermano, decir que la salvación se puede perder. Así venga usted inscrito y yo venga inscrito en el libro de la vida, se puede llegar a perder al ser borrado del libro de la vida. Qué tremendo esto. Yo termino diciéndole, hermano, que los días son muy difíciles, demasiado difíciles, pero que tienen tanta atracción por luces que no son reales, que no vienen de la fuente de luz, sino vienen de aquel que se hace pasar por un malaj de luz. Bien, por hoy termino acá, para no sobrecargar el shiur, que ya llevo 35 minutos. Vamos a seguir con esta línea de hoy en adelante, porque ya le dije para concluir
Lo que quiero ahora es proclamar la Besorá, las Escrituras, y si alguno es tocado por la palabra y se somete a un genuino teshuvá, amén. Pero si eso no pasa, el mandato para los que proclaman o para los que hablamos la Escritura en estos últimos días es proclamar como testimonio, nada más. No proponerse ganar almas y todo lo que usted ya sabe. No, es proclamar como testimonio. Si de pasada alguno cree, se arrepiente, se convierte, amén. Amén, hermano. Y bueno, termino aquí. Tal vez sin antes recordarme en enviarle un abrazo fuerte y muy, muy amoroso en Mashiach a mi hermano Rubén Cufia, un hermano que en parte yo empecé a escribir esto porque él me pidió que quería cierta ampliación de algunas cosas que yo mencioné aquí y pues por el amor que tengo con el hermano, pues decidí escribir esto, pero no solo por él, sino que porque le dije que al principio estuve pensando y pensando qué giro le daba a este canal y este va a ser el giro que de hoy en adelante vamos a tener. Si a usted le gusta la palabra, la bendita palabra, sin meterle nada de anuncios ni de política ni nada por el estilo, este va a ser el canal apropiado para usted. Y si le gusta todo lo otro, pues hay tanto canal que usted pueda ver en esta plataforma y en otras. Amén. Un fuerte abrazo para todos. Shabbat Shalom y nos estamos viendo muy pronto. Chao.